Comenzamos con la pregunta. La pregunta nos dice, su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar A, con la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento, o C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Bien, comenzamos con el literal A. El literal A nos indica la misma rapidez que la pelota de béisbol. Aquí tenemos la energía cinética 1, que sería la de béisbol, y la 2, que sería la de la pelota de gimnasio. Entonces, al realizar las ecuaciones no hay ningún cambio, es una masa m, y en lo que corresponde a béisbol y en lo que corresponde a la gimnasia, la masa es 10m. Entonces, a lo que simplificamos nos queda que la energía cinética de la pelota de gimnasia es 5 por la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, nos dice el literal B, la misma cantidad de movimiento. Para P1 quedaría como masa por velocidad, para la cantidad de movimiento de la pelota de béisbol, y la cantidad de movimiento de la pelota de gimnasio quedaría 10m por la masa y la velocidad que no la sabemos. Al comparar las dos cantidades de movimiento, podemos sacar una velocidad en función de la otra, y despejando aquí nos quedaría que la velocidad sobre 10 de la velocidad de la pelota de béisbol sobre 10 es igual a la velocidad de pelota de gimnasio. Para poder hacer una comparación por medio de lo que es trabajo, sacamos la energía cinética. La energía cinética aquí se mantiene igual porque es m y es una velocidad v, y en cambio con la pelota de gimnasio podemos reemplazar la ecuación que ya obtuvimos. Entonces nos quedaría 5m por velocidad al cuadrado, y la velocidad es v1 sobre 10 al cuadrado, y nos quedaría un veintiavo m de la velocidad 1 al cuadrado. Por último nos indica la misma energía cinética, entonces que K1 es igual a K2 y esto es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Por último nos pide que clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Tenemos lo mismo a partir de la masa y la velocidad, entonces lo que vamos a comparar son los coeficientes. Aquí tenemos 5, un medio y un veinteavo. El menor en este caso sería la opción B, un veinteavo. De ahí seguiría un medio, que es la opción C, y por último 5, que es la opción A, que este es lo que sería la más difícil de atrapar. El problema 1 nos indica: los calamares y pulpos se impulsan así expeliendo agua. Para hacer esto guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esta agua para alcanzar una rapidez de 2.50 metros sobre segundo y escapar hacia el depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Y la parte B es cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Bien, empezamos con la parte A, que nos pide la velocidad con la que debe expeler el agua. En este problema la cantidad de movimiento se conserva, por lo tanto podemos decir que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Como el calamar está en reposo al comienzo, no tiene ninguna señal de depredador, su cantidad de movimiento antes va a ser 0 y su cantidad de movimiento después va a ser igual a su cantidad de movimiento que va a tener el agua
que va a expeler y la cantidad de movimiento del calamar en sí. Entonces, despejando la velocidad del agua, esto nos queda que es menos la velocidad del calamar por la masa del calamar, dividido para la masa del agua. Esto da igual a menos la masa del calamar, que es 4.75, la velocidad del calamar, que es 2.50, dividido para la masa del agua, que es 1.75. En total nos va a quedar que la velocidad del agua es igual a menos 6.78 metros sobre segundos. Y el literal se nos pide la energía total. Ya queda un medio por 1.75 por 6.78 al cuadrado, que es lo que corresponde al agua, más un medio de 4.75 por 2.50 al cuadrado, correspondiente a lo del calamar. En total su energía cinética total sería igual a 55.06 joules. Para el problema 2. Véase en la figura un plano inclinado de ángulo alfa 60 grados y la masa m 3 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa m de 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad del bloque en relación del plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Bueno, entonces tenemos que la masa del plano es igual a 3 kilogramos y su velocidad es igual a 0.5 metros sobre segundos. La masa del bloque es igual a 1 kilogramo y el ángulo es igual a 60 grados. Conociendo esto, sabemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces tenemos que la masa de A por la velocidad de A inicial más la masa de B por la velocidad de B inicial es igual a la masa de A por la velocidad de A final más la masa de B por la velocidad de B final. Como tenemos que parte del reposo, entonces esto es igual a 0 porque la velocidad sería igual a 0. Entonces, despejando, tenemos que la masa de A es igual a la velocidad de A final es igual a menos la masa de B por la velocidad de B final, pero en X. Entonces, como tenemos nuestro sistema de referencia todo a la derecha positivo y tenemos que la velocidad de B es igual, está hacia la izquierda, entonces sería con signo negativo. Entonces, tenemos que la velocidad de B es negativa, por lo que el negativo se simplificaría. Además, tenemos que la velocidad en X sería la velocidad de B por el coseno del ángulo. Entonces, despejando la velocidad de B final, tenemos que es igual a la masa de A por la velocidad de A final sobre el coseno del ángulo. Reemplazando los datos, tendremos que la velocidad final es igual a 3 por 0.5 dividido por el coseno de 60. Como resultado, tenemos 3 metros sobre segundos. Gracias. Tenemos el problema número 3 de impulso y cantidad de movimiento. Nos dice lo siguiente. Un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros por segundo respecto al lago congelado. Luego el hombre salta del velero a un costado con una velocidad de j y calcular la velocidad final del velero respecto al lago, la velocidad del hombre respecto al lago y la energía antes y después del salto. Y respecto a esto, ver si existió pérdida de energía. Bien, entonces primero establecemos un sistema de referencia, que tomamos el eje X y Y tal como lo conocemos como positivo. Entonces, para analizar la velocidad del velero respecto al lago, es necesario introducir el concepto de cantidad de movimiento, tanto antes como después. Y comenzamos. Cantidad de movimiento antes se produce entre el velero y el hombre. Entonces sería la masa del velero por la velocidad inicial del velero, más la masa del hombre por la velocidad inicial del hombre. Igual, después, la masa del velero por la velocidad del velero respecto al lago, y más la masa del hombre y la velocidad del hombre respecto al lago. Considerando los datos iniciales, tomamos este U como factor común para ambos objetos. Entonces, luego multiplicamos esta U por las masas del velero con la del hombre, igual a la masa del velero
multiplicado por la velocidad del velero respecto al hombre, que es el dato que necesitamos hallar, la masa del hombre, y la velocidad del hombre respecto al lago es la que no tenemos, por lo cual hay que analizar la velocidad relativa respecto al lago. Entonces la velocidad del hombre respecto al velero es igual a la velocidad del hombre respecto al lago menos la velocidad del hombre respecto al lago. Entonces, como queremos hallar la velocidad del hombre respecto al lago, para reemplazar en nuestra ecuación, entonces tenemos la velocidad del hombre respecto al lago es igual a la velocidad del hombre respecto al velero más la velocidad del velero respecto al lago. Esto de aquí introducimos en nuestra ecuación y luego al multiplicar esto por la masa del hombre obtenemos lo siguiente. Como la velocidad inicial es 3i por la masa total 130 igual a 60 por la velocidad del velero respecto al lago, que es lo que necesitamos hallar, más 70 que es multiplicado por la velocidad del hombre respecto al velero, más 70 por la velocidad del velero respecto al lago. Asociamos estos dos factores y obtenemos que la multiplicación es 390i igual a 130 la velocidad del velero respecto al lago más 70j. Despejamos este dato, que es lo que queremos hallar, y la velocidad del velero respecto al lago nos da 390i menos 70j sobre 130. Y luego al resolver esta división tenemos que la velocidad del velero respecto al lago es 3i menos 7 tercios j metros sobre segundo. Como nos pide la rapidez final de la velocidad del velero respecto al lago, tenemos que sacar solo la magnitud. Y al hacer esto obtenemos que la velocidad del velero respecto al lago es de 3. Integral B nos pide la velocidad final del hombre respecto al lago, y como ya despejamos en el dato anterior eso, comenzamos a reemplazar solo los valores que tenemos. La velocidad del hombre respecto al velero es de j más la velocidad del velero respecto al lago, que es la que ya obtuvimos del lado de acá. Traemos sus componentes en i y en j y luego sumamos componente a componente. Tenemos que la velocidad del velero respecto al lago es de 3i más 0.46j. Luego sacamos la magnitud de esto y obtenemos que la velocidad del hombre respecto al lago es de 3.04 metros sobre segundos. Luego de haber obtenido esto, nos piden en el literal C la energía antes y después del salto del hombre. Entonces la energía cinética antes del salto es igual a la energía del velero más la energía del hombre. Y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial del velero al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del hombre al cuadrado. Reemplazando valores tenemos 1/2 la masa del velero 60 por la velocidad del velero 3 al cuadrado, más 1/2 la masa del hombre 70 y la velocidad inicial del hombre, que es igual al del velero, que es 3 al cuadrado. Al tener eso reemplazado y resolver, tenemos que la energía cinética antes del salto es de 585 joules. Ahora sacamos la energía cinética después del salto, y esto es igual también a la energía cinética después, al final, del velero y la del hombre. Entonces la energía cinética después es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del velero respecto al lago al final al cuadrado, más 1/2 de la masa de la velocidad del hombre respecto al lago al cuadrado. Entonces reemplazando valores tenemos 1/2 la masa del velero 60 y la velocidad del hombre respecto al velero, que es de 3.05 metros cuadrados, más 1/2 la masa del hombre, que es 70, y la velocidad final del hombre respecto al lago, que es de 3.04 al cuadrado. Entonces tenemos que la energía después del salto es de 602.53 joules. Como vemos la energía antes y después, nos damos cuenta que la energía después es mayor a la energía antes. Entonces no existe pérdida de energía. A continuación, el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice: un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Bueno, para el literal A nos pide que determinemos la posición del segundo pedazo cuando el primero llega al suelo. Es decir, cuando explota, ¿no? Dice que el objeto es lanzado 30 metros sobre segundos y en cierto tiempo explota y el pedazo 1 cae al suelo medio segundo después.
Es decir, el tiempo en esta posición del primer pedazo es 2.5. Y ahora debemos calcular la posición del segundo pedazo en este tiempo. Para realizar el ejercicio primero necesitamos descomponer las velocidades. En X y en Y, la velocidad en Y, 0 de 30 por 30 igual a 15. Lo mismo, pero esta vez con el coseno, igual a 25.98 en la velocidad en X. Una vez que tenemos las velocidades, procedemos a calcular la posición si este no hubiese explotado, si este objeto no hubiese explotado. Con la fórmula de cinemática, la posición de Y igual a la velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Igualamos a 0 porque en este punto la posición es 0. Igualamos a 0, calculamos el tiempo y este nos va a dar un valor de 3.06 segundos. Ya, se demora 3.06 segundos en subir y bajar y caer a este punto. Ahora, para esto necesitamos también la posición en X. En X la posición va a ser igual a velocidad por tiempo porque aquí no hay ninguna no hay ninguna aceleración. El objeto no se acelera ni se desacelera en ningún momento. Pasamos la fórmula y vamos a tenerle que la posición en X va a ser 79.49. Ahora dice que el objeto, cuando explota, la posición del primer pedazo en este punto es la mitad de todo esto. Entonces, la posición del primer pedazo, posición 1, va a ser igual a 79.49 sobre 2 y esto es igual a 39.75. En un tiempo de 2.5 segundos porque el ejercicio nos dice que en este punto hay 2 segundos, han pasado 2 segundos. Y medio segundo después, el pedazo 2 cae en el suelo. Ahora procedemos a calcular los centros de masa. Para el centro de masa necesitamos, es como la ecuación de la posición en X, porque en X no hay aceleración. Entonces procedemos a calcular el centro de masa y el centro de masa es igual a 65 metros. Lo mismo hacemos, pero esta vez con la ecuación de cinemática de la posición en Y, porque obviamente aquí hay gravedad, calculamos y nos va a dar un valor de 6.88. Bueno, ahora para calcular la posición 2, también decimos que el centro de masa puede ser calculado de esta manera. La masa del objeto 1 por la posición 1 dividido para la masa total más la masa del objeto 2 por la posición 2, que es la que tenemos que encontrar, sobre la masa total. La posición 1 decimos que es la masa total sobre 2 la masa 1 decimos que es la masa total sobre 2 y lo mismo la masa 2 porque se dividió a la mitad. Ahora, al nosotros realizar este cálculo, como el centro de masa ya lo calculamos en 65 igual a... Al resolver esto de aquí nos va a dar igual a 39.75 sobre 2 más la posición 2 sobre 2. Despejamos la posición 2 de esta ecuación y vamos a tener que la posición 2 es igual a 90.25 metros. Y así concluimos el ejercicio, el literal A. Para concluir con el literal A, nosotros ya teníamos que la posición 2 es igual a 90.25. La posición del pedazo 2 en X es igual a 90.25. Ahora necesitamos la posición pero en Y. La posición del pedazo 2 pero en Y. Esto es lo que no sabemos y lo tenemos que calcular. Ahora, nosotros en el ejercicio anterior habíamos calculado que el centro de masa es igual a 6.88. Ahora, para calcular el centro de masa 2, el centro de masa del pedazo 2, es en esta ecuación. Reemplazamos y vamos a obtener un valor de... Reemplazamos, recordemos que esto es igual a la masa total sobre 2, entonces la masa total se elimina y nos va a quedar igual a 2 por 6.88 es igual a la posición 2. La posición 2 nos va a quedar un valor de 13.76. Entonces la posición del pedazo 2
va a ser igual a 90.25 en X más 13.76 en Y. Y así concluye el ejercicio. Para el literal B nos pide que determinemos la energía cinética antes de explotar y compararla con la de después de explotar. Bueno, la energía cinética antes de explotar, antes de dividirse, es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad con la que fue lanzada era 30 metros sobre segundos. Reemplazamos en la ecuación y esto nos va a dar un valor de 450 por la masa joules. Ahora, recuerden que después de explotar se divide en dos pedazos. Entonces, la del primer pedazo, la velocidad en X, la del primer pedazo tiene la velocidad en X 79.5 porque es igual a la posición sobre el tiempo. Recuerden que el tiempo que se demoraba en llegar el pedazo al suelo era 0.5 y en Y no tenía velocidad. Ahora, el pedazo 2 va a ser igual, lo mismo, su posición sobre el tiempo, que es igual a 180. Esto fue calculado en el ejercicio anterior. Y este nos da un valor de 27,52 en X y en Y del pedazo 2. Calculamos su magnitud total y obtenemos un valor de 180.1. Entonces tenemos que calcular la energía cinética de cada uno de los pedazos y luego sumarlas. Entonces, calculamos la del primer pedazo, calculamos la energía cinética, reemplazamos en la fórmula y nos va a dar un valor de 8109 masa por joules. Asimismo, calculamos la energía cinética 2 y nos va a dar un valor de 1580 masa por joule. Para calcular la energía total, después sumamos y esto nos va a dar 9638 masa joules. Ahora, para concluir el ejercicio, nos pide que comparemos. Entonces, para comparar, nosotros necesitamos dividir la energía cinética antes sobre la energía cinética después. La energía cinética antes ya la tenemos y la después ya también la tenemos. Entonces dividimos 450 sobre 9638, nos va a dar un valor de 0.047.